causa trombocitopenia, pero no se va a proceder, sino que siempre la mayoría de veces queda en leve o moderado. Entonces, saber que la trombocitopenia se define como eso, ¿no? El número de plaquetas menores a 150. Básico. Hay tres mecanismos principales por los cuales yo puedo tener una trombocitopenia. El doctor me parece que pone 5 y está con rojo acá, pero lo que menciona Harrison son esos tres. ¿Cuál es el primero? Es una deficiencia, un incremento de la producción de la médula ósea. Ese es uno. Que falle la médula ósea porque sabemos que ahí se producen las plaquetas. Dos, que hay un secuestro por el vaso, ¿no? Como ya hemos mencionado, el doctor Solari lo menciona y también está en el Harrison, un tercio del número de plaquetas se encuentra en el vaso. Entonces, si el vaso crece, va a haber una mayor reserva de plaquetas, entonces va a bajar el número de plaquetas. Y tres, lo que menciona Harrison, el aumento de la destrucción de las plaquetas. Ahora, dentro del aumento de la destrucción de las plaquetas también hay un sinnúmero de enfermedades, mayormente son por mecanismos autoinmunes. Ahora, lo que menciona acá el doctor ha agregado más, ¿no? Consumo de trombosis. Entonces, por ejemplo, el paciente que tiene CID, ¿no? O que tiene SAP, esos pacientes van a tener un riesgo, o no van a tener un riesgo, sino que su sangre va a estar coagulándose siempre. Entonces, esta sangre va a estar trombosándose, ¿no? Se van a consumir entonces plaquetas y tenemos una causa más, ¿no? Que es el consumo en la trombosis. Y la otra, dilución post-administración de fluidos con transfusión masiva. Ya eso como que sería una trombocitopenia, por así decirlo, relativa, ¿no? O sea, no disminuye el número, pero sí aumenta el volumen y hace que parece el número de plaquetas. Entonces, ¿cuál es la evaluación o el diagnóstico inicial o cómo yo me puedo aproximar a algunas entidades cuando yo tengo un paciente con trombocitopenia? No sé si lo pueden ver. No lo verán. O acá. ¿Ahí se ve? Sí se ve, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí lo ven. Y entonces, un paciente que tiene menos de 150.000 plaquetas, vamos a hacer obviamente el conteo total de las células sanguíneas. Entonces, si el conteo total de células sanguíneas es normal, si el conteo de células, vamos a lo más, si es anormal, evidentemente vamos a la parte de médula ósea, ¿no? Porque si veo que hay, por ejemplo, como dice Tocho, pues no sé, hay citopenia, si hay neutropenia, si hay anemia, entonces me orienta que la causa no esté fuera, no sea un proceso autoinmune, no sea dilucional, nada de eso, sino el problema sea en la médula. Por eso que dice examinar médula ósea, no hacer una biopsia de médula. Si eso está normal y solamente me estoy quedando no con citopenia, sino solamente con trombocitopenia, entonces yo veo el sentido de sangre periférica. Ahora, esto lo mencionó el doctor Solari, le dio bastante énfasis cuando habla de esa falsa trombocitopenia debido a que en el sentido de sangre, debido a que como estos ya está automatizado, entonces el valor que te da de plaquetas se lo da una máquina. Entonces, a veces la máquina no lee el total de plaquetas porque las plaquetas se aglutinan. Eso es por el uso de EDTA. Entonces, ve eso, ¿no? Si veo bien la sangre periférica, que veo del mismo tubito, ¿no? Veo los cúmulos de plaquetas, evidentemente fue por eso. Ahora, ¿qué pasa si es que las plaquetas, o qué pasa, por ejemplo, si es que hay fragmento de células rojas, fragmento de células o veo lisis de eritrocitos? Entonces ya me estoy yendo a causa de anemias hemolíticas, ¿no? Anemias hemolíticas microhepáticas. Dentro de esas tienen TTP y coagulación intravascular diseminada. Ahí vamos a ver tocitos, algo más fino, ¿no? Para el diagnóstico. Si vemos que los glóbulos rojos están normales y que veo un incremento del tamaño de las plaquetas, entonces ya tengo que considerar otro diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo trombocitopenia inducida por drogas, trombocitopenia inducida por infección, la púrpura trombocitopénica idiopática y la trombocitopenia congénita. Entonces, desde ahí ya nos está dando como que un enfoque. No es yo sé que no es muy práctico, tal vez cuando veamos un paciente con trombocitopenia no tengamos este esquema en la cabeza, pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? Al menos lo más simple. Si yo tengo un paciente con trombocitopenia, digo, ¿es solamente trombocitopenia
Aunque no siempre es así. Por ejemplo, tengo un paciente que está infectado pero que tiene insuficiencia renal crónica, voy a ver que tiene anemia pero también tiene trombocitopenia, ¿no?, reactiva, por infección. Entonces no voy a ir a buscar, no voy a pedir biopsia de médula ósea, ¿no? Entonces obviamente es en el concepto del paciente, pero tenerlo claro. Esto es lo mismo, el doctor presenta esa diapositiva, pone disminución del número de plaquetas por disminución de la médula ósea, lo mismo por causas autoinmunes, anticuerpos, consumo de trombosis, post terapia de fluidos y por crecimiento del vaso, ¿no? Crecimiento del vaso, todas las enfermedades que nos pueden dar crecimiento del vaso, ¿no? Un linfoma puede ser el vaso, lo más común que es cirrosis, ¿no? Lo más común que es la hipertensión portal. Ahora, ahí está, por ejemplo, cada mecanismo, o sea, cada ítem, y qué es lo más frecuente, no es la patología o situación. Por ejemplo, si vemos reducción del número de plaquetas, yo puedo estar pensando en deficiencia de nutrientes, sí, pero no es usual, ¿no? Eso lo podemos pensar, no sé, en un alcohólico o en países que están en países más pobres que nosotros, no África, cosas así, ¿no? Asia, o síndrome mielodisplásico, por ejemplo, que también puede haber una infiltración de la médula ósea, o que esa médula ósea se encuentre aplásica y no esté produciendo plaquetas, ¿no? Entonces también puede ser un síndrome mielodisplásico o una anemia plástica. Infección y sepsis. ¿Por qué infección? Como vamos a ver, muchas veces vemos en el hemograma que las plaquetas se reducen y no encontramos otra causa, pero el paciente está infectado, ¿no? Entonces fue una trombocitopenia reactiva del efecto. La sepsis también, porque en sepsis en los estadios ya finales voy a ver coagulación intravascular diseminada y obviamente se va a haber consumo de plaquetas. También puede explicarse por la infección. Luego hay otras causas. Destrucción periférica, como les dije, es más por temas de anticuerpos o procesos autoinmunes. Hay una serie ahí de trombocitopenia. El síndrome de Eros, que es bastante común. No sé si alguien de ustedes conoce el síndrome de Eros. Claro, lo hemos visto. También es cuestión de que lo revisen. Pueden plantearnos un síndrome de Eros en el examen, pero no sé, ¿no? Tendremos que revisarlo. No, tendremos que revisarlo porque puede ser que se plantee un tema así y nosotros, porque si ustedes lo ven, o sea, le voy a ser sincero, ¿ya? Estos dos temas de acá, si los leo, no me demoro más de 10 minutos. Pero así como esos temas, como yo dije, o sea, yo dije, el tema de tuberculosis también es súper sencillo. Y yo lo vi súper sencillo y me equivoqué en una pregunta del examen. O sea, por así tan sencillo que es, a veces se complica, ¿no? O sea, es tan simple la cosa que a veces se complica. Entonces, no traten de verlo así, traten de verlo como que es una cosa sencilla y tratar de ubicar dónde estamos, ¿no? Nada más. Vamos a revisar algunas cosas. Otra vez, causas de trombocitopenia, hay muchas, pero vamos a revisar algunas cuantas. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de trombocitopenia, ¿cómo yo hago? Obviamente va a requerir historia clínica. Si el paciente viene con, por ejemplo, no sé, viene con historia de sepsis, historia de infección, entonces ya me orienta a pensar en una trombocitopenia, de causa reactiva. Si el paciente es cirrótico, si el paciente tiene hipertensión portal, también puede ser una trombocitopenia por causa de que hay secuestro de las plaquetas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes gustan leerlo. Yo creo que hay algo ahí que nos pueda, no sé, confundir, pero todas son causas de trombocitopenia, por ejemplo, drogas, como hemos visto, ¿no? Al menos fijarnos o ubicarnos en esos 5 mecanismos principales que pone el doctor Solari. Bueno, el diagnóstico es ese, ¿no? Requiere buena historia clínica y evaluar eso, ¿no? Evidentemente, la clínica de la trombocitopenia sí alarga el TPP, sí alarga el TTPA, pero sobre todo el tipo de sangría, ¿no? Cuando vemos plaquetas, vemos tipo de sangría, ¿no? Al menos función de plaquetas. Cuando vemos función de plaquetas, vemos tipo de sangría. Ahora, ¿qué evaluar? El monte de plaquetas previo, ¿no? Ver si ese paciente siempre tuvo plaquetas bajas, porque si siempre tuvo plaquetas bajas, ya nos orienta a pensar no en una infección, no en una sepsis, ¿no? Por consumo, no en un CID, no trombosis, ¿no? Sino en algo más crónico, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, una anemia plástica. Entonces, pensar en eso, ¿no? Recuento previo de plaquetas.
evitar el sangrado? Evidentemente, porque hay, por ejemplo, trombocitopenias, como hemos visto, especiales, que no tienen, supuestamente tienen una causa genética o una causa familiar. En función a medicamentos, hay medicamentos, ahí vamos a mostrar uno o dos, que son, que causan trombocitopenia. Quinidina, uso de heparina, también el doctor le dio bastante énfasis en eso, vamos a explicar. Infecciones, ¿qué más? Viajes recientes a zonas endémicas, ustedes profesionales, ¿no? Búsqueda de que signo de sangrado, petequias, púrpura y quimos, ¿no? La petequia siempre, cuando vemos petequias, sabemos que lo que estamos viendo es una disfunción o algo que tenga que ver con la plaqueta, siempre. Más que el equimosis, porque el equimosis ya son problemas de coagulación, ¿no? Problemas de coagulación. Pero si vemos petequias, púrpura tampoco no es patognomónico, por así decirlo, no es indicativo tanto de trombocitopenia. Pero si vemos petequias, sí estamos hablando de plaquetas. Linfadenopatías, evidentemente, porque hay leucemia, como hemos visto, o hay linfomas que también consumen o se presentan con trombocitopenia, lesiones dérmicas y signos de trombosis. Bueno, esto es más, como ven, es importante, ¿no? Cuando comenzamos para ver el estudio de sangre de trombocitopenia, de frente nos fuimos, ¿no? A ver la sangre periférica, y lo pone el doctor Solari dentro de su diagnóstico, lo pone ahí. Frotis de sangre periférica. ¿Qué podemos encontrar en el frotis de sangre periférica que nos pueda orientar a una patología en común? Por ejemplo, si vemos plaquetas gigantes, descartar que trombocitopenia congénita. Eso tenemos que saber. Porque ya vamos a ir, si vemos, por ejemplo, plaquetas gigantes, ya tendríamos que ampliar un diagnóstico con médula ósea. Ahí sí tendríamos que pedir una biopsia de médula ósea y ver cómo están los megacariocitos en la médula. Si hay esquistocitosis, descartar que anemias o trombocitopenias microangiopáticas. ¿Quiénes entran ahí? TTPA, la púrpura trombocitopénica trombótica, el CID. ¿Entienden lo que es las anemias o las trombosis microangiopáticas? ¿Sí, no? No. ¿Ah? ¿Cómo? ¿De anemia? Claro, estoy acá. Pero digo, ¿entienden esa parte? Entonces, al menos esta diapositiva que la pone el doctor, yo sé que tal vez no nos va a orientar eso al apartar una pregunta, no nos va a orientar porque el doctor más que todo va a querer el diagnóstico fino, al menos en las preguntas, y si pregunta algo de fisiopatología clínica, siempre viene una o dos, ¿no? Pero sobre todo va al diagnóstico, porque ya estamos en medicina 2. Vamos a poner las 4 o 5 trombocitopenias específicas que el doctor mencionó. ¿Qué más hay? Recordar esa diapositiva porque nos orienta ya a hacer el diagnóstico más centrado, ¿no? en la patología que estamos buscando. Aspirar el médula ósea evidentemente también nos va a ayudar, como lo mencionamos otra vez acá. Ahí. Si veo que hay compromiso de otra serie, me voy a la médula ósea. Entonces, es bueno hacer el estudio de médula ósea, pero no por las curas, ¿no? Sino, por ejemplo, indicado cuando la trombocitopenia es incierta, o sea, no hay infección, no hay secuestros estéticos, no ha habido drogas, no hay una cuestión familiar, entonces, no encuentro nada que pueda ser explicado trombocitopenia, entonces la médula debe cerrar. Pido aspirado de médula ósea. Cuando hay megacariocytosis, como le dije, si veo plaquetas grandes, entonces también es indicativo de hacer aspirado de médula ósea, porque si veo megacariocytosis, si hay mayor aumento de megacaricitos grandes o mayor producción de megacaricitos, tengo que pensar en una púrpura trombocitopénica idiopática. Pero si hay menos megacaricitos, aplasia medular. Es evidente, ¿no? Si hay menos respuesta de la médula, menos megacaricitos, obviamente estoy pensando en un problema de aplasia. Si hay cambios megaloblásticos, evidentemente, esa pregunta, ¿no? Anemia con megaloblastos, anemia sin megaloblastos. Exacto, cambios megaloblásticos, deficiencia de vitamina B12,
ácido fólico. Si hay granulomas, si hay reticulina, tengo que estar pensando que en infiltración, descartar la infiltración de médula ósea. Ahora, se distingue las plaquetas gigantes de las megacariocytos. ¿cómo así? De ahí, las plaquetas gigantes nos ayudaríamos a la distribución de médula ósea. Claro. Y los megacariocytos nos ayudarían también a PTI. ¿O son dos hallazgos distintos? O sea, yo veo, por ejemplo, megacariocytos, o sea, plaquetas grandes, ¿cómo te refieres? Te refieres megacarioblastos. No, megacariocito es la célula médula ósea por la que se fragmenta. Y las plaquetas grandes son ya fragmentadas, pero... Claro, pero grandes. Ya. Claro, ver plaquetas grandes ¿cómo se llama? En sangre periférica, digo, no se está fragmentando bien médula ósea. Entonces, por eso que yo pido el atirado de médula ósea. Si tienen alguna pregunta, normal, pueden hacerla. Entonces, estas dos diapositivas también el doctor me pareció interesante porque en realidad es difícil superar la clase del doctor Solari porque la ha hecho muy bien, él siempre hace bien sus clases. Entonces he tratado de como que ahondar algunas cosas, nada más que en el cargo, y como el doctor ya amenazó, lanzar la amenaza, que ya dejar, cualquier problema, no sé, ahora sí. Pero importante, ¿no? Causas frecuentes de trombocitopenia en pacientes críticos, o sea, críticos, no son pacientes que ya están al borde de la muerte, que están muy complicados, secos. Enfermedad hepática con hiperetletismo, evidentemente. Coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Por consumo. Esto acá es por consumo, no porque se destruyen también, pero acá sobre todo por consumo. Infecciones también, trombocitopenias reactivas. Trastornos hematológicos primarios. Un trastorno hematológico primario que pueda llegarme a una trombocitopenia, por ejemplo, una leucemia. Medicamentos, la heparina, que vamos a ver ahora, y transfusiones masivas que pueden diluirme el volumen plasmático, son pacientes por shock que le meten harto volumen. Entonces, evidentemente voy a diluir y voy a encontrar una falsa trombocitopenia. Y causa frecuente de trombocitopenia en pacientes ambulatorios, esos pacientes que vienen a la consulta porque les salió su púrpura, su equimosis, tienen problemas o han sangrado alguna vez. Entonces, pensar en qué? En púrpura trombocitopénica inmune, hepatopatías crónicas también, infecciones. ¿Por qué hepatopatías crónicas? Porque acuérdense, por eso le digo, siempre relacionarlos, ¿no? Para que se formen las plaquetas necesitamos de la trombopoietina, y esa trombopoietina, al igual que la EPO, se fabrican en el hígado. Entonces, en hepatopatías crónicas, ese hígado va a estar dañado y no va a poder producir eso. Entonces ahí podemos ver una trombocitopenia en hepatopatías crónicas. Infecciones por VIH también y síndrome mielodisplásico. Como vimos, esa médula del síndrome mielodisplásico estaba llena de células anormales, con mutaciones, ¿no? Entonces no iba a haber como que espacio para que se reproduzcan glóbulos rojos, y la serie mieloide, en este caso, no, bueno, toda la serie mieloide son glóbulos rojos, megacarocitos y los glóbulos blancos, no los depósitos, granulocitos. Entonces, ¿qué es el PTI? La púrpura trombocitopénica idiopática. Este es un trastorno adquirido, puede ser adquirido, pero también puede ser idiopático, porque es como que idiopático, inmune. Cuando decimos que es secundario, ahora lo vamos a ver lo de adquirido, cuando decimos que es secundario, la mayoría de veces es en trastornos autoinmunitarios, como por ejemplo lupus eritematoso, VIH, virus de la hepatitis C. Entonces, en estos pacientes puede presentarse una púrpura. Ahora vamos a ver cuál es la clínica, que no la recuerdo. Y trastornos adquiridos, o sea, hay confusión, ¿no? Porque cuando yo digo congénito es que ya nace conmigo, pero adquirido también puede prestarse a esa malinterpretación, ¿no? Adquirido de que ya lo adquirí desde el nacimiento. Y creo que en la cárcel también en la cárcel también lo ponen así, o sea, mencionan adquirido como algo congénito, lo toman indistinto. Lo toman como por igual, o sea, como por igual. Entonces, trastornos adquiridos es una destrucción inmunitaria de las plaquetas en la cual hay una inhibición de la liberación de los megacariocitos desde la médula ósea. Entonces, son dos mecanismos. Se destruyen fuera de la médula ósea, las plaquetas se destruyen o se tornan disfuncionales, más que todo se destruyen, o hay una inhibición de la liberación de los megacaricitos desde la médula ósea. ¿Por qué? Por mecanismos inmunes, se cree
pero no mecanismos autoinmunes como por ejemplo ya algo diagnosticado, no LES o VIH. ¿Cuál es la clínica o cuáles son los pacientes más afectados? Son niños después de una infección viral autolimitada. Sabemos que las infecciones virales, su fisiopatología es compleja, ¿no? Porque no se puede determinar por serología, algunas cosas, ¿no? Entonces, hay ahí un mecanismo fisiopatológico autoinmune que hace que las plaquetas se destruyan o que hay una afectación medular que no permita la liberación de los fragmentos de megacaricitos. Entonces, es muy frecuente ver a estos pacientes que sean niños luego de 2 a 3 semanas de proceso viral. Ahora, en adultos crónicos puede haber, pero es menos frecuente que en niños y se presenta más como un trastorno crónico. Luego que luego de meses, dice que luego de meses se autolimita, eso es lo que aparece en una medida. El diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica idiopática? Es que los pacientes se presentan como una hemorragia mucocutánea. La hemorragia mucocutánea la vamos a ver, por ejemplo, estos pacientes sangran en la mucosa, hemorragias del tubo digestivo, porque también hay mucosa ahí, ¿no? Entonces, se presentan como una hemorragia mucocutánea, las plaquetas están muy bajas, o sea, plaquetas alrededor de 20.000, 30.000, 15.000, es lo más frecuente, encontrar plaquetas muy bajas. El resto de las células son normales y entonces la sangre periférica es normal. Entonces, por ese camino no vamos a ir, ¿no? Porque las otras dos series están normales y la sangre periférica está normal. Entonces, lo único es la clínica de este paciente. Es un niño, luego de una infección viral, post-infección viral, que presenta plaquetas muy bajas y que se presenta con eso, ¿no? Con hemorragia mucocutánea. Ahora, el libro pone que cuando vemos púrpura húmeda, que son como que vesícula llena de sangre o como que una púrpura dentro de la boca o hemorragias retinianas, eso anuncia una hemorragia que pone en peligro la vida, ¿no? Entonces, ya ahí los niveles de plaquetas se van al suelo, bajan por debajo de, están por debajo de 5.000, a niveles muy inferiores a los normales, y ya puede presentar un sangrado que ponga en peligro la vida, ¿no? Sangrado cerebral. El laboratorio, Harrison pone que no ayuda mucho, se puede detectar cuerpos contra las plaquetas, pero no es de rutina hacer eso, más que todo, sobre todo en la clínica, y ver la trombocitopenia y el hemograma. El examen de médula ósea no serviría en estos casos porque si yo sé que es una púrpura trombocitopénica hepática ya diagnosticada, sé que ha sido post-viral o es en un paciente adulto que ya es crónico, que tiene LES, que tiene VIH, de nada serviría hacerle médula ósea, pero el examen de médula ósea, pero ahí pone, por ejemplo, no sé, 0 para casos en los que el diagnóstico no está claro o hay una resistencia al tratamiento, ¿no? Cuando ya resistencia al tratamiento significa que ya yo quité la droga, le quité la heparina, ¿no? Por ejemplo, le quité la heparina o le quité la droga que estaba induciendo la trombocitopenia, pero no hay esa respuesta, entonces debe haber algo más en la médula para eso. Pruebas complementarias, pedir esto para descartarlo. No hay mucho que hablar ahí. Entonces, la púrpura trombocitopénica, si gustan ustedes la leen ahí en el Harrison, no es mucho, se le da una media página. Es eso, nada más. Saber bien el cuadro clínico, es un paciente niño que presenta hemorragia mucocutánea después de 2 a 3 semanas de una infección viral. ¿Cuál es el laboratorio? Que tiene una trombocitopenia marcada, no tan marcada, ¿no? Hablamos de 50. Llegan a 50.000, valores de 50.000, 40.000. Y que el resto de la serie, o sea, glóbulos rojos y la serie blanca, está normal. Sangre periférica no hay ningún cambio. Y puedo pedir ya como que para hacer una disquisición como que más profunda, si quiero pedir anticuerpos, ¿no? Pero ya no, como digo, ahí en el Harrison dice que no es de rutina pedir anticuerpos porque no ayuda en nada. El examen de la médula ósea es cuando el tratamiento es refractario. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Prednisona. Esterectomía y si no, rituximab. ¿Cómo? O sea, lo único de esto como les digo, o sea,
En los adultos se autolimita y está asociado a enfermedad crónica, se autolimita rápido. Pero si el paciente tiene, no sé, bajas plaquetas, le pongo plaquetas, le trasfondo plaquetas. Claro, si veo que el problema ya es como que ya es una infección viral, y como estas infecciones virales no se sabe qué virus es, a menos que ya se tenga, no sé, PCR, ¿no? Ya se tenga eso. Entonces, si veo que ya es un proceso viral, pero no se resuelve, ya ahí tengo que hacer uso de corticoides y frenar, ¿no? El proceso autoinmune. No el virus, no el virus, sino el proceso autoinmune propio del cuerpo. Entonces, frenar la respuesta inmune para que se dejen de penizar o destruir las plaquetas. Nada más, es simple. Trombocitopenia inducida por heparina. Ahí es cuando la trombocitopenia no suele ser grave. O sea, no suele haber un recorte de plaquetas menos de 20.000, menos de 25.000. Y dos, que esta trombocitopenia por heparina no causa hemorragia, eso es importante. O sea, puedo ver petequias, equismos, puedo verlo, pero no causa una hemorragia, sangrado digestivo, sangrado cerebral, nada de eso. Entonces, ponen esos dos ítems, esos dos hitos en el libro, ponen, si yo quiero reconocer, bueno, aparte de tener la historia de que el paciente está recibiendo heparina, ¿no? Si yo quiero reconocer o saber ya cuál va a ser el pronóstico del paciente, digo, esta trombocitopenia no va a ser grave, no va a llegar a valores menos de 20.000 y no me va a producir un sangrado que me peligre la vida. ¿Cuál es la fisiopatología? Que se forman anticuerpos contra el complejo del factor plaquetario 4 unido a la heparina. Entonces la heparina, aparte de cumplir su rol como un anticoagulante, la heparina también se une a este factor plaquetario número 4. Entonces, a ese complejo se forman anticuerpos, y esos anticuerpos evidentemente se van a depositar sobre la superficie de la plaqueta y la van a destruir, trombocitopenia. Entonces, ¿cuáles son las heparinas que están más relacionadas a esta? Es la heparina no fraccionada, son las más frecuentes. La heparina de bajo peso molecular, como enoxaparina, no está muy descrito, pero sobre todo las heparinas no fraccionadas. Ahí no sé si se ve. ¿Ustedes logran verlo? Yo logro verlo. O sea, es como que ponen en qué momento es el riesgo, en qué momento se presenta la trombocitopenia inducida por heparina. Yo tengo la historia clínica de que el paciente ha recibido heparina dentro de los 100 días anteriores a que presente el cuadro. Entonces, si yo tengo un paciente que ha recibido heparina 100 días anteriores y empieza con mi historia de, por ejemplo, de esquimos y baja trombocitopenia, bajas plaquetas, veo que en el hemograma bajas plaquetas, entonces yo puedo relacionarlo a la heparina, ¿no? Es raro, dice, que se presente, claro, que se presente después, es muy raro. O sea, que yo dé, por ejemplo, heparina y se presente después, o sea, se presente a las 2 semanas. Se presenta mucho tiempo. Claro, exacto, mucho tiempo después. Hay un algoritmo que presenta, que son algoritmos de las 4T, que yo veo trombocitopenia, tiempo de descenso de las plaquetas, o sea, como que el paciente comenzó con plaquetas como que 200.000, 300.000 y empieza a bajar, 150.000, en todo ese lapso, ¿no? En todo ese lapso de los 100 días, empieza a bajar, ¿no? 100.000, empieza a 200.000, 100.000, 150.000, 100.000, y hasta que llega a no valores tan bajos, ¿no? Porque dice que no, rara vez va por menos de 20. Puede presentarse con trombosis, porque evidentemente, ¿por qué se presentaría haber trombosis en estos pacientes? Porque la sangre es más líquida, entonces va a haber un poco más rápido y puede llegar a ser turbulento. Claro, podría ser una explicación. Porque, o sea, no creo que por lo que más líquida, porque más líquida se hace menos riesgo de trombosis. Hay menos, o sea, cuando la sangre corre más, cuando la sangre está más disuelta hay menos riesgo de trombosis. Al contrario, cuando la sangre está más detenida y más espesa hay más riesgo de trombosis. Justamente por la S. Bien. Adherencia. Claro, puede ser también. Ahí está, ¿eh? No es lo que pasa en el CIE también. Creo que por un lado se genera la hemorragia por la trombocitopenia y a la vez por otro lado la trombosis por consumo. Claro, pero como dice, puede ser que el mecanismo es autoinmune, o sea, por destrucción, no por consumo, ¿no? Claro. Claro, acá el mecanismo
pero es de la clínica, ¿no? El tiempo trombocitopenia, el tiempo de descenso de las plaquetas, trombosis y otras cosas. El laboratorio, no sé si esto lo hagan acá en Perú, pero ahí sí lo ponen, ¿no? Esto sí se hace de rutina en Estados Unidos, en los Unidos Americanos. Detectan anticuerpos contra el factor el complejo, ¿no? Los anticuerpos contra el factor plaquetario número 4 y el heparina. 2. Por ELISA o por ensayo de activación plaquetaria. Obviamente yo siempre opto por el ELISA porque el ensayo de activación plaquetaria es un poco más complejo. Dice que el primero tiene mejor sensibilidad pero es menos específico y este es más específico pero menos sensible. Pero ellos siempre, bueno, por lo que ponen ahí, prefieren el ELISA. Acá dice, el riesgo alto de trombosis, sobre todo en títulos altos de estos anticuerpos, ¿no? Entonces puede ser que la explicación de la explicación de la trombosis sea por un mecanismo de aglutinación por anticuerpos. El tratamiento obviamente es suspender la heparina y uso otros anticoagulantes como la vivalidina, que es un inhibidor de la trombina o un fotoparinus, ¿no? ¿Hay una pregunta? Sí. Generalmente la heparina, ¿qué paciente toma heparina crónicamente? Generalmente lo toma para iniciar la warfarina, ¿no? Claro. Un tiempo luego de la prótesis, pero pocos pacientes tienen heparina crónicamente. Pero en el caso de la tuviera crónicamente ahí sí necesita suspenderse. Claro, claro. Porque generalmente se da, tomé aquí, pasó 3 meses y comienza a bajar las plaquetas. Ahí ya no se tomando heparina. ¿No? Claro, o sea, sí, exacto. O sea, yo me imagino que se refiere, por ejemplo, a suspender la heparina. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que, no sé, claro, o sea, me imagino que son dos tiempos. O sea, son dos tiempos. Este paciente yo le di heparina, como dices tú, por algo, y dejó de usar 3 meses, ¿no? Y este paciente ahora comienza con trombocitopenia, tiene episodio de trombosis, baja las plaquetas. Entonces, y por ejemplo, vuelvo a dar heparina, entonces, si me doy cuenta que es por heparina, Claro. acuérdense que esto, o sea, no, creo que no me pueden. O sea, yo di heparina acá, ¿verdad? Claro. Entonces, el entró la heparina, hizo su función anticoagulante, pero la heparina se pegó al factor plaquetario y se formaron anticuerpos. Esos anticuerpos quedan ahí los anticuerpos. Cuando yo vuelvo a dar la heparina, es que esos anticuerpos que están ahí, obviamente la heparina vuelve a entrar. Ah, es la segunda. Es la segunda. Entonces, como que el cuerpo se quedó como que sensibilizado. ¿No? Entonces, es así, ¿no? Di heparina, por eso te dan la historia clínica, ¿no? Recibí heparina 100 días anteriores. Se formaron los anticuerpos, quedaron los anticuerpos ahí, pero si doy heparina y veo este episodio de trombocitopenia, equimosis y todo eso, entonces suspendo la heparina porque evidentemente como que se sensibilizó a la heparina. ¿Me entiendes? Claro, o sea, porque claro, ojo que estos anticuerpos no quedan de por vida, porque por eso dice, es raro que sea después del día 14, o sea, yo le doy la heparina, pasan 100 días, le vuelvo a dar heparina al paciente por cualquier cosa, y dentro de los 14 días no tengo trombocitopenia por heparina, es muy raro, como dice ahí, que se presente luego el día 14, entonces le podría volver a dar, porque estos anticuerpos aquí no se limpian, se destruyen. Entonces, ¿está claro ahí? Sí, ¿no? No lo habían entendido, ¿no? No, sí, tenía que preguntarlo. Pero no, tuve que explicar. Pero es eso, ¿no? Es darle heparina y se quedan los anticuerpos. Cuando vuelvo a darle heparina, esos anticuerpos ya están ahí, reaccionan contra porque el factor planetario 4 está en la membrana. Entonces activan el complemento, toda la cuestión lisa y ya suspendo la heparina y es raro como dice que se presente después del 14 días. Exacto, o sea, antes le debí dar, o sea, 100 días antes ya debí darle heparina. Claro. Y o sea, la reacción va a darse recién el 5.º día. No, o sea, exacto, o sea, me imagino que el gráfico está mal, ¿no? Pero ahí es como que una línea de tiempo de 0 a 14
5 y 14 está el riesgo de hacer la trombocitopenia inducida por heparina. La segunda vez. La segunda vez. Claro, porque siempre, o sea, no es que siempre, ¿no? Pero eso se ve que, imagino que se ve por idiosincrasia, ¿no? Si me dan un paciente que le hemos puesto para ir la primera vez, yo no podría pensar en esto. Primera vez. No, la segunda vez. Por eso De repente ya podría ser eso, porque eso está ahí, ¿ah? O sea, la historia es que el paciente se le da heparina antes, ya queda con los anticuerpos, y cuando le vuelvo a dar heparina, el mayor riesgo está entre 5 y 14. No lo menciono, si no está en la 5 y 14. Luego, en la segunda semana, el riesgo que dice que es rarísimo, dice, no es rarísimo. Raro, la clasificación por heparina. No sé qué tan frecuente sea, pero el doctor Solari lo mencionó y imagino que lo habrá visto pues, en su práctica, ¿no? La púrpura trombocitopénica trombótica, acá Tocho dice que es un doctorado en púrpura trombocitopénica. La clínica por la que se escribió inicialmente por hace 80 años es esta, ¿no? La anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal, hallazgos neurológicos y fiebre. Entonces, lo puedo presentar eso, ¿eh? Porque es bastante. Esto es dentro por lo que he escuchado ahí el profesor de práctica, me ha dicho que es como que una entidad que le gusta bastante preguntar a los clínicos, porque es como que los clínicos se lucen con ese tipo de diagnósticos. No es tan frecuente observarlo, pero por ejemplo es lo típico, cuando viene un paciente que tiene alteración del sensorio, aparte tiene insuficiencia renal y tiene anemia hemolítica microangiopática, entonces hay algunos que todavía no ven ese tipo de diagnósticos y el médico más viejo pues dice el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces tener en cuenta eso, ¿no? La etiología es hereditaria, como ya hemos mencionado en patología, ¿no? Hay un déficit de esta metaloproteinasa, creo que proteasa, ¿no? Proteasa. Hay un déficit de esta proteasa. ¿Qué es esta proteasa? Sí, del factor de Bovino. Claro, porque el factor de Bovino, acuérdense que está como que se fabrica, sale como que la célula endotelial, pero grande, fragmento grande. Lo que hace esta proteinasa es cortar y evitar que las plaquetas se adhieran, ¿no? Entonces, al no ver esto, va a haber obviamente una mayor adhesión plaquetaria. Puede ser idiopática en mujeres y es más frecuente cuando no es causa hereditaria, sino es más frecuente, por ejemplo, en pacientes con VIH. ¿Cuál es el diagnóstico? Estos 5 hallazgos. La presentación clínica es así, no puede. De este tema es muy probable que nos pregunten sobre eso, o puede ser por la heparina. Puede ser quizás una pregunta de heparina y una pregunta de eso. Entonces, esos 5 hallazgos clásicos: la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia, la insuficiencia renal, los hallazgos neurológicos y la fiebre. Al menos esa clínica sí, porque en esta enfermedad sí no puede llevar a un solo diagnóstico. Ayuda también la bilirrubina indirecta porque porque no solamente es trombocitopenia, sino también hay hemólisis. Entonces la bilirrubina indirecta se eleva, aumento de DHL, de déficit de hemoglobina, todo lo que es una anemia hemolítica, ¿no? Aumento de reticulocytos. Y eso, no es patognomónico, pero es característico de las anemias hemolíticas microangiopáticas, la histocitosis, ¿no? No me queda claro lo de microangiopática. O sea, porque se depositan los glóbulos organizados. Lo que pasa es un análisis mecánico. Exacto. Lo que pasa es que hay una distribución de la luz y a la hora que pasan los glóbulos rojos se deforman. Que no se forma, se lisa. No se Y ahí el brillo aquí no se. O sea, porque se lisa no queda la deshidrogenasa y el que está informado. queda como eso es. glóbulo rojo deformado. Y la anemia hemolítica microangiopática no es solamente del PTT, sino también forma parte, por ejemplo, del CID, forma parte del CID, del SUB, igual del SUB, el tratamiento que nos hicieron hacer, ustedes también creo que sí, al niño del NERSU,
el tratamiento es plasmaférico. O sea, como que en eso se resume, ¿no? Pero si ves la guía, no es solamente plasmaférico. O sea, todo plasmaférico cuando tengo la alta sospecha de ese diagnóstico, porque, en estos pacientes, como tienen también riesgo de trombosis, en estos pacientes lo que se hace es actuar rápidamente, porque si no se actúa rápidamente, el cuadro es catastrófico. Causa como hemorragia, trombosis, a nivel cerebral, hígado, corazón. Entonces, lo ideal es hacer el recambio, ¿no? Plasmaférico. Luego hay situaciones, ¿no? Que gustan o revisan, pero el tratamiento en general es la plasmaférica, ¿no? Claro, es contraproducente pasar plaquetas porque como es tiene mecanismos autónomos, hay más riesgo de trombosis. Eso es importante. No sé si está por acá, pero ya, eso también mencionan en clase, o sea, lo ponen como que no sé si lo tienen ahí, pero lo mencionan. O sea, lo que está en clase en una diapositiva, el uso de recursos. Por ejemplo, esos pacientes que tienen compromiso cardíaco y neurológico. No sé para qué usan el rituximab exactamente, cuando tengan Para el tratamiento como parte de una receta. Claro, son refractarios, pero o sea, no, en el sentido no sé qué. O sea, porque dice, si tiene compromiso neurológico o cardíaco, comienza el rituximab. O sea, como que inicia el rituximab. O sea, no sé por qué. Prácticamente los neurológicos y los cardíacos, si bien es cierto, no son necesariamente diagnósticos, pero son parte de una extensión de la enfermedad. Claro. Le indicaría severidad. Exacto, sí, claro. Por ahí va la representaría. Claro. Va por ese sentido, ¿no? Si es que el compromiso es severo, o sea, corazón, cerebro, comienza con una terapia. Pasa, por favor. No, yo también cuando lo revisé no. O sea, ¿por qué no? Entonces, nada. Y hay el chuque, esta es la clínica. También puede ser eso, ¿no? O puede ser la trombocitopenia inducida por heparina, o puede ser la TNTP, o la cúpula trombocitopénica idiopática o el chuque. Cualquiera de esas cuatro nos pueden preguntar. Entonces, ¿por qué no creo que el doctor nos pregunte cuándo es severa, cuándo es moderada? Nunca me pregunta. No, Solari no pregunta, pero el que pregunta es la cosa. No, de verdad, Solari, ningún profesor hace. No, ningún profesor hace preguntas. Solamente las preguntas solamente las hace el doctor. Por eso es que el doctor conoce tanto las preguntas. Porque cuando tú le reclamas algo, ya tienes la respuesta. El año pasado me dimos cuenta de eso. Él mismo me dijo, yo le pregunté, a un doctor, yo le pregunté, doctor Solari, ¿y qué tipo de preguntas van a venir? Me dijo, yo no hago preguntas, dijo. Ningún profesor manda preguntas, las preguntas las hace el doctor Acosta. No, él revisa la teoría del libro. Claro, revisa la teoría del libro y él hace la pregunta. Entonces, esa es la última como que, causa de trombocitopenia, ¿sí? con un diagnóstico etiológico preciso, que es el síndrome hemolítico urémico. ¿Cómo se presenta? Es mayormente en niños, ¿no? Hay también descrito en adultos, pero sobre lo más frecuente es que vea un niño, ¿no? Un niño que se presente con insuficiencia renal aguda, otra vez anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia. Niño es precedido por una infección por E. coli. ¿Ustedes serotipo? No, serotipo, y puede ser genético también por activación crónica del complemento, pero eso sí no es frecuente, ¿no? Lo más frecuente, como dice ahí, es que se presente en un niño en el que ha tenido infección por E. coli, no creo que ponga el número, pero por E. coli, y que se presente con insuficiencia renal, anemia microangiopática hemolítica y trombocitopenia. Entonces, si tengo esta clínica, acá sí la clínica nos ayuda, ¿no? A pesar de que este tipo de entidades. Ya todavía digo que es su. Esto lo pone el doctor. Hay una presentación típica y una presentación atípica. Lo típico es lo que les acabo de mencionar, que tenga la infección por E. coli. Eso tiene buen pronóstico, y lo atípico, que es moderada, y tiene las enfermedades como SARS,
ciclosporina. Pero en este caso, la clínica también está dentro de una prueba de clínica robótica. ¿Cómo de Claro, por edad y el antecedente. Claro, el TTP es pentada y la púrpura trombocitopénica idiopática es en niños, pero no tiene un antecedente de. Tiene un antecedente de infección viral. Ese tiene un antecedente de infección con el cuerpo. En la clase mencionan con el TTP con insuficiencia renal. ¿Cuál es el TTP? ¿El TTP? ¿Este? Claro. Ayer he leído como dolor abdominal. No, como insuficiencia renal. O sea, insuficiencia renal no es el paciente que esté en la diálisis o con un paso de. No, sino que ves insuficiencia renal, por ejemplo, vemos en el urea, que vemos que esté entrando insuficiencia renal. A uno, evidentemente. ¿Cuál es el tratamiento? Va a ser apoyo. ¿Apoyo a qué? A la anemia, a la insuficiencia, a la trombocitopenia. Si es que se necesitaría diálisis, o sea, la diálisis obviamente de urgencia, ya sabemos cuáles son los criterios de diálisis de urgencia. A ver, ¿cuáles son los criterios de diálisis de urgencia? Hipercalemia. Uremia. Uremia sintomática. Síndrome, no. Claro, el bajo de pulmón por uremia. pH debajo del Así es, la cirrosis severa. Y el pulizumab que aumenta la cifra de plaquetas y conserva la función renal. Y es. Y ahí al toque, ¿hay alguna pregunta? Porque la otra esta clase es como que tener al menos la clínica o los antecedentes de estas 4 enfermedades. No es muy amplio, como se dan cuenta. Pero trombocitopenia puede causar un montón de cosas, como hemos visto, puede causar secuelas enormes, drogas, procesos autoinmunes, el crecimiento del vaso, que haya problemas en la médula ósea. Entonces, hay un sinnúmero de causas. Lo ideal es saber, por ejemplo, no nos va a preguntar por una anemia plástica en este tema, porque en la anemia, cuando hemos visto, hemos revisado la anemia por insuficiencia de la médula y hemos visto que puede ser con trombocitopenia. Lo que yo imagino y supongo es que nos van a ir por estos 4 últimos, ¿no? TTP, púrpura trombocitopénica idiopática, o inmune, perdón, y la heparina, ¿no? Trombocitopenia inducida por heparina. ¿Alguna pregunta ahí? Algo que no se entienda o algo que podamos confundir. Sobre todo en estas 4 últimas. Me faltó uno, no. Es el de quizá hay definitiva bebé por el embarazo, trombocitopenia por el embarazo. No la reviso, ¿no? Yo no me veo en cuál de las enfermedades se puede encontrar. Es un. No, es por proceso autoinmune. Claro, pero formación de anticuerpos. Citopenia. Claro, es la citopenia con endoteliales, ¿no? No, citopenia. Anemia, plaquetopenia. No, pero había algo por ahí. Muy bueno. anemia hemolítica? Claro, en el libro solamente lo mencionan con 2, anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia. Claro, en el hospital lo planteaban acá que había anemia de patrón hemolítico, trombocitopenia, si no me era, Anemia hemolítica, TBI. Claro, esos síndromes, son varias las causas. Ok. Pero sobre todo es uno la plaquetopenia con la anemia hemolítica. Y ahí me iría más que todos que hay un positivo, ¿no? Claro. Esa clase también. Si hay que revisar la primera clase de anemia, tú dices anemia hemolítica. Así que lo que se la otra clase que sigue es más fácil todavía. Trombocitosis. Ahora las vamos a discutir nada más. ¿Qué es la trombocitosis? Cuando hay un pico de plaquetas arriba de 50.000. Ustedes me
organismos igual, plantea el Harrison. Déficit de hierro, o sea, es como que, ¿cómo les explico? Es como que cuando hay déficit de hierro, entramos como que en una anemia ferropénica, ¿no? Y esa anemia ferropénica, ya el organismo entiende que tiene que fabricar más EPO, pero como el hígado es medio loco, no solamente fabrica EPO, sino fabrica varias cosas a la vez. EPO sale, dentro del EPO sale por ahí sale la trombopoietina. Entonces como que secundaria a una deficiencia de hierro. Y ahí la trombopoietina como que secundaria. Una pregunta. ¿Qué puede ser Eritropoietina. Pero eso no es lo que yo. ¿Cómo? Eso no es lo que yo. No, pero puede ser trombopoietina. No, que va por los dos. Claro. Lipoidina, riñón y hígado. Porque, o sea, el hígado tiene esa particularidad que, por ejemplo, cuando falla algo y quiere reponer algo, responde algo, pero a la vez responde 2 o 3 cosas más por ahí. Por ejemplo, cuando hay síndrome nefrótico, baja la albúmina, los factores de coagulación, todo eso. Entonces, los factores de coagulación Y responde colesterol, entonces es igual, hay déficit de hierro, entiende que tiene que sacar eco, pero a la vez por eso que es secundaria la deficiencia de hierro. Siempre en un paciente, y lo menciona Harrison, cuando yo tengo trombocitosis, no voy a pensar en esto, o sea, no voy a pensar, por ejemplo, en esto, en la trombocitosis esencial, que es un síndrome mieloproliferativo, que está, por ejemplo, dentro del grupo de policitemia vera, mielofibrosis. No voy a pensar eso, porque esto es muy frecuente, ¿no? 2 cada 100.000 personas, y mujeres todavía. Entonces, cuando yo veo una trombocitosis, lo primero que tengo que pensar es en inflamación, en cáncer, en infecciones. Bueno, eso sí, puede verse, ¿no? Pero yo he escuchado que, bueno, claro, puede ser, lo más frecuente es que baje, dicen, pero también puede subir por infección. Entonces, eso sobre todo, ¿no? El cáncer. Cuando yo tengo trombocitosis, está pensando en una neoplasia. Y 3, procesos mieloproliferativos, como por ejemplo la trombocitemia esencial o policitemia vera, ¿no? Como hemos visto ayer, en policitemia vera, aparte de tener aumento del glóbulo rojo, también podía tener trombocitosis. ¿Cómo se trata? ¿O es? ¿La policitemia vera? No, la trombocitosis de la policitemia vera. Lo que te comento es ¿Cómo trata la trombocitosis en la policitemia vera? Ah, claro, ahí hago recambio, a ver, los chicos, leucotomía. Pero si es que sigue refractario, si quiero como que frenar a la médula, ya le meto ya los impresores, ¿no? Anagrelide, hidroxiuria, ese tipo de cosas. Entonces, tres procesos mieloproliferativos, pero esto es lo más infrecuente, lo más raro. Sobre todo esto, ¿no? Inflamación, causa de infección. En esta inflamación, bueno, puede ser una enfermedad inmune, no es una enfermedad inflamatoria crónica, pero eso sí debe preocuparnos porque es como que forma parte del diagnóstico. Yo vengo y recibo un paciente que tiene, no sé, 1 millón de plaquetas o 700.000 plaquetas. Rara, no voy a estar pensando en eso. No puede ser que esté pensando en deficiencia de hierro, pero sobre todo descartar algo. Puede ser un cáncer escondido. Y raro un proceso mielodisplásico también, pero dice que raro. Ese es el cuadro que pone el doctor Solati. Clasifica en 3: clonal, reactivo y espuria. Clonal, los síndromes de la trombocitopenia esencial, que es lo más, dentro de lo clonal es lo más frecuente, porque también hay otros trastornos clonales, como por ejemplo la policitemia vera, la mielofibrosis primaria, sobre todo estos 3. ¿Por qué esos 3? Porque comparten una fisiopatología en común, tienen mutación del DIAR2. Como tienen mutación del DIAR2, tienen ciertas características comunes en las que hay una producción aumentada de plaquetas. Entonces, acá también puede haber trombocitosis. Lo reactivo, infecciones, inflamación, hipotiroidismo, malignidad, cáncer, hemólisis, todo secundario. Y el estudio que es ya, obviamente ya mucho más, no mucho más raro, sino mucho más, no, o sea, cuando vemos trombocitosis, primero eso, ¿no? Lo reactivo, y lo segundo lo clonal, pero también puede ser eso. Y sobre esta patología, que en eso se basa la clase en especial, la trombocitosis esencial, que es como dice, es un trastorno clonal de origen desconocido, porque no hay como que una mutación que solamente se presente en esta enfermedad y que diga que es trombocitosis esencial, sino comparte varias cosas, como por ejemplo los otros mieloproliferativos, policitemia vera o mielofibrosis. Desconocido que afecta a la célula hematopoyética multipotencial, sobre todo
la serie de megacariocito, ¿no? Infrecuente, 2 cada 100.000 personas en mujeres, no distingue edad, puede ser a cualquier edad. Y el diagnóstico como le comentaba, es por exclusión, o sea, si yo tengo un paciente con trombocitosis, como les mencioné, lo primero no voy a hacer pensar en eso, sino tengo que pensar en lo más frecuente: inflamación, sepsis, infección, cáncer. Entonces, si no tengo nada de eso, pensar en esto. Y si no tengo nada de infección, cáncer, esto, entonces tengo que ya meterme en el grupo de los mieloproliferativos y empezar a diferenciar: ¿esta trombocitosis es policitlemia vera o es solamente trombocitosis esencial? ¿O es un proceso mieloproliferativo otro, ¿no?, de los 6 que quedan? Entonces, el 50% de los pacientes, como mencionamos ayer, la policitlemia vera no es el único que tiene esta mutación. En ellos, acá, trombocitosis esencial, el 50% está mutado ya 2. La ausencia que yo no encuentro en estos pacientes, porque es 50% de los pacientes, ya cuando quiero, esto es el estudio de la trombocitosis esencial, si yo no encuentro, tengo que empezar a descartar una lesión mieloide crónica, que también forma parte de los síndromes mieloproliferativos, como 8 nada más, o un síndrome mieloidiplásico, como el síndrome 5U. Si yo tengo anemia, por ejemplo, es por exclusión, ¿no? Estamos excluyendo. Por ejemplo, ya no tenemos infección, no tenemos sepsis, no tenemos deficiencia de hierro, no tenemos cáncer, no tenemos nada de eso. No tenemos, no sé, enfermedades autoinmunes, nada de eso. Entonces, si no tengo eso, entonces probablemente la falla está en la médula. Si no tengo ya 2, entonces me obliga a pensar que leucemia mieloide crónica. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de mieloide crónica? Leucemia mieloide crónica, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A ver, lo tengo que leer. Actividad nebulosa. A ver, uno nada más. Me está sufriendo acá. Uno nada más. Ya le escribió. Leucemia mieloide crónica. SB2, nada más de eso, nada más, no médula ósea, no sangre periférica, solamente demostrar ya en la clínica que sabemos ya, solamente demostrar la mutación PCR urgente, la difusión PCR, nada más. Si hay anemia y sideroblastosis o sideroblastos angulares, pensar en anemia sideroblástica. Muchas veces la trombocitosis esencial termina siendo otro síndrome mieloproliferativo, porque es algo bien infrecuente. O sea, vemos trombocitosis, vemos 600.000 o 500.000 plaquetas y termina siendo una policitlemia vera, termina siendo una mielofibrosis. Conteo de glóbulos rojos y volumen plasmático, evidentemente, porque si hay menos volumen plasmático, igual, ¿no?, como la policitlemia vera, nos puede falsear y podemos pensar que hay muchas plaquetas y sin embargo es poco el volumen. Y contar también glóbulos rojos para empezar a descartar policitlemia vera. Imposible. ¿Ah? ¿Cuál? Tendría que decir que debe ser negativo, tendría que decir Claro. todo negativo. O sea, por ejemplo, esta clase, porque es toda una teoría entera, ¿qué nos podría poner? Porque nos pueden poner la historia clínica de un paciente que está infectado, que tiene sepsis, o nos podrían poner la historia clínica de un cáncer, que el paciente tiene, no sé, 500.000 plaquetas o 600.000 plaquetas. ¿Cuál es la base más probable? Cáncer. Ustedes ubican cáncer, ustedes ubican infección, ustedes ubican una inflamación crónica. Como dicen, ¿no? Nos tendrían que poner, por ejemplo, no sé, mutación del diagnóstico en el 50%, no hay gen de fusión BCR-ABL, no hay sideroblastos, no hay eritrocitosis, que es lo que te queda, ¿no? Un mieloproliferativo como este. ¿Qué más? Este es a propósito del diagnóstico, ¿no? Claro, el diagnóstico, los criterios diagnósticos de la trombocitopenia esencial, según la OMS. Evidentemente que tenga trombocitosis más de 450.000, y acá, ¿no? Como que empezar a descartar todo. Como que descartar, si tengo eritrocitosis, me aleja la posibilidad de que tenga trombocitosis esencial, más pensando en policitlemia vera. Si, por ejemplo, tengo desviación, no sé, no debo tener una dirección izquierda, no debe haber ni eritrocitosis, no debo tener ni granulocitosis, o sea, no debo ver que la médula ósea esté produciendo otra cosa que no sea las plaquetas, ¿no? ¿Qué más? Estoy produciendo últimamente
cumpla ningún criterio, ¿no? Que no entre dentro de los criterios, por ejemplo, de bronquitis vera o la fibrosis de la mielofibrosis, leucemia mieloide crónica, o otras neoplasias mieloides, y demostrar el DIAC2, ¿no? Que no en todos, no es en todos, sino como ustedes me dicen, el 50% nada más. Sin otros signos, por ejemplo, de. No, Así no está. Demostrar que no es reactiva. Claro, demostrar que no es reactiva, nada. Así es el diagnóstico. Como mencioné y como mencionan en la clase, el diagnóstico es por exclusión. Buscando otras causas, y si es que no me queda ya lo más raro que es el trombocytosis esencial. Hoy día vi, por ejemplo, una trombocitosis. No, hoy día vi tres trombocitosis esenciales. No, mentira, sí, que después de la clínica, bueno, el diagnóstico es porque al paciente se le pide un hemograma, un estudio, y se le encuentra 1 millón de plaquetas. La clínica como que es incidental, ¿no? No hay signos específicos, hay tendencia de hemorragia por lequimosis y trombosis, ¿no? La teoría menciona, o sea, le dan más énfasis a la trombosis, o sea, que las complicaciones o la clínica de esos pacientes se presentan con trombosis. Pero, o sea, según APUE también es lo más frecuente, ¿no? O sea, historia de trombosis, 21%, historia de hemorragia, 9%. Pero cuando leen el Harrison, dicen que no es que descarte la trombosis, ¿no? Pero te dice que lo que supuestamente pasaría es que como habría muchas plaquetas, la sangre se hace más espesa, las plaquetas como que al roce empiezan a activarse y empieza a haber episodios de trombosis. Está ahí, se activa la trombosis, pero luego dice, no es lo más usual encontrar eso, sino episodios hemorrágicos. Entonces, no sé, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? No, yo le pregunté hoy en la mañana, lo que hacía el doctor Acosta, le dije, doctor, encuentro una especie de discrepancia entre el libro y la clase del doctor. Y me preguntó las dos, me dijo las dos. O sea, imagino que él no hizo este cuadro, ¿no? Pero según el cuadro de ahí, lo más frecuente es la historia de trombosis. Harrison dice que no presuponer en trombosis, sino irse más al tema de hemorragia. Yo le pregunto al doctor y él me dice que es los dos. Ahora, la trombosis me dice que es lógico, ¿no? Por lo que decía por la S. Y la hemorragia, tú sabes cómo son esas preguntas del doctor por la cosa, ¿no? El ping-pong, que te mata una cosa, te mata otra cosa, te mata otra cosa. Entonces, la hemorragia es sobre todo, se explica. Yo le dije, no, podría ser una enfermedad de un virus de naciría. O sea, hay tantas plaquetas que es como que la teoría me hicieron referencia a que a determinado valor se predisponía más a trombosis que hemorragia. si hicieron referencia A un determinado valor, a un determinado punto de corte para empezar a pensar más en trombosis que hemorragia. hicieron esa realidad. Me parece que sí, pero no recuerdo bien el valor. Creo que hicieron un poquito de corte. Me imagino que por arriba de 1 millón, pero 1 millón de plaquetas ya de trombosis. Pero cuando, o sea, si ustedes revisen el libro, ahí sale que no, ahí es una de las densidades, dice, no, es la única identidad en la que los médicos se han equivocado, no en el diagnóstico, sino en el tratamiento, se han malogrado. O sea, han pensado que este paciente va a tener trombosis, y lo han como que anticoagulado y el paciente empezó a sangrar y se muerto. O estos pacientes han pensado que es hemorrágico o han tenido episodio de hemorragia y han querido salvarlo y ha hecho una coagulación cerebrovascular determinada. El episodio de trombosis le ha causado una arteria del cerebro y lo ha matado. El tratamiento es lindo. La hemorragia es más probable en casos de trombocitos extremos que sobre 2.5 más trombocitos, no hemorragia. Más trombocitos, o sea, aún más de 2.5 ya por explosión hemorrágica. O sea, 1,5 millones de trombosis. Más de 2.5 millones. No, de hemorragia dice que se asocia a 1 millón al adquirido. Decía que ahí por. Claro, es debido a que se adquiría el control de memoria que el control de memoria no se puede evitar. O sea, la cantidad de plaquetas ya no concuerda.
había tantas plaquetas en la sangre que había territorios de la vasculatura que esas plaquetas se iban a pegar al bombillo, se iban a pegar tanto que iban a botar ese bombillo que estaba pegado. Y iba a haber sectores donde se quedaba sin bombillas, sin bombillo y hemorragia. Entonces, ese es muy poco factor para todas las plaquetas. exacto. Yo le dije eso al doctor, me dijo, no, pero qué mal, ¿no? De ahí que uso, porque ahí que yo también uso, en el Harrison también me lo menciona, uso de aspirina. Me dijo, ya, pero ¿qué más? Lo más obvio, me dijo, lo más obvio. Y lo más obvio era que como, de ahí discrepa, ¿no? Porque si un paciente para llegar a 1,5 millones de plaquetas, o sea, no se llega fácil, tan fácil a 1,5 millones de plaquetas, ¿no? Porque los ramos en los que demostramos que desde 2000 hasta 3 millones de plaquetas de un número de pacientes. Ya. Sí se puede dar. Claro, pero, o sea, me refería al tema, por ejemplo, porque él me decía, lo más común, si yo tengo un paciente que está haciendo trombosis, entonces va a haber déficit no déficit, sino gasto se va a consumir los factores de coagulación. Y esos factores de coagulación al déficit me van a producir hemorragia. Entonces, él lo entiende así. Claro, de repente a corto plazo es trombosis y a largo plazo es hemorragia. Claro, entonces sería que primero el episodio trombótico. Para el doctor primero sería el episodio trombótico. Y luego el episodio hemorrágico. Podría ser así, podríamos entenderlo así. Pero por eso es que las hemorragias tienen valores tan altos. De millón y tanta clarita. Estos son los eventos trombóticos, ¿no? Trombos a nivel de cerebro, corazón, hígado, pulmones, esquema metal, riñón. El tratamiento, la primera obligación del médico es no infligir daño, porque como les había dicho, a estos pacientes con riesgo de trombosis se les trataba con ácido, por ejemplo, aspirina, se les metía aspirina para los pacientes que terminaban con riesgo de hemorragia. Por esto el bombillo o déficit de factores de coagulación, ¿no? Es lo primero que decía. Lo primero es tratar de ver al paciente, no solamente ver el número de plaquetas, sino como que verlo en su totalidad. Si yo veo que tiene 1 millón de plaquetas, pero no tiene ni quimo, no tiene ningún episodio de trombosis, no tiene nada de eso, para que tratarlo, solamente observarlo. Cuando hay trombocitosis asintomática, sin factores de riesgo cardiovascular, tampoco requiere tratamiento, porque sabemos que los factores cardiovasculares, las arterias se dañan, exponen el endotelio y ahí viene toda la cascada de coagulación, ¿no? Las plaquetas se adhieren. Entonces, si yo tengo un paciente que es gordo, diabético, hipertenso y tiene posiblemente todo su cuerpo esté lleno de placas, entonces el endotelio está propenso a que las plaquetas se peguen ahí, ¿no? Y haya más episodios de trombosis. Entonces, si yo tengo un paciente que no es así, y está sintomático, no lo trato, lo veo, porque al final ponen que esa enfermedad se cree que es más benigna que maligna, como se creía antes. O sea, creen que no es una enfermedad que deberíamos tratar, como por ejemplo policitenia vera, o alguna leucemia, o un síndrome neurodegenerativo. El uso de aspirina puede promover la hemorragia cuando sobrepasa 1 millón de plaquetas, ¿no? Por lo mismo que estábamos explicando, ¿no? Que se consuma, por ejemplo, ese bombilebra, ya se quede sin ese factor protector y encima todavía le pongo una aspirina, cosa de mayor riesgo de hemorragia. Uso de alquilantes. Dice que solamente reservan el uso de alquilantes en pacientes ya que son son refractarios al tratamiento, que son muy sintomáticos, pero no deberían usarlo mucho. ¿Por qué? Porque hay riesgo de leucemia aguda. Y todavía esto se potencia cuando utilizo otros neurosupresores como el de los Cuando la trombocitosis es resistente, yo puedo utilizar eso, ¿no? Anadenina, otra vez, porque también comparte que evidentemente son agentes agentes neurosupresores, interferón alfa y hidroxiurea. Le dan ahí ¿cómo se llama? Un plus, ¿no? A la hidroxiurea. Si la hidroxiurea la uso en pacientes con esta enfermedad y le agrego la aspirina,
Ah, no, nos hacemos esto, ¿no? Por eso decía, claro, entonces, tendencia de hemorragia hemos visto, o trombosis, ¿no? La hidromelalgia. ¿Dónde hemos visto hidromelalgia también? Pero no es lo único, también hay otros, ¿no? ¿Qué es la hidromelalgia y el error realizado? ¿Qué era? Claro, el dolor en extremidades inferiores asociado a inferiores. También puede haber, bueno, eso es lo que leí, ¿no? El dolor de extremidades inferiores asociado al enrojecimiento, rubor no, enrojecimiento, hinchazón y proceso de isquemia, ¿no? Isquemia digital, por ahí, y asociado todo a trombosis, al episodio de trombosis. ¿Qué más? Cuando hay estenomegalia, si el paciente tiene estenomegalia ya me está indicando otro síndrome mieloproliferativo. Esos pacientes con trombosis esencial no tienen estenomegalia, a menos que esos tengan estenomegalia, ¿verdad? No, nada, ¿no? No. ¿Sí hay? No, claro. ¿Dónde dices? A ver, difiere. Porque mira, ahí el libro lee, ¿verdad? Dice, estenomegalia indica otro síndrome mieloproliferativo. No es. ¿Qué hacemos? En la clase, no sé nada de eso, ¿no? En la clase está eso. En la clase está eso. No, pero eso ya fue la clase. En la clase el doctor pone, no lo he visto, pone en algún momento de su diapositiva o pone una diapositiva que pone estenomegalia. Claro, el lapso es eso es lo que puse en la clase. Evidencia, ¿no? Pero ese día dice la evidencia del doctor y no le importó, dijo, no, supongo la razón. No, en serio, porque yo marqué en tuberculosis, marqué el esquema 4, 2 las 4 drogas y la otra el 23. Claro, pero era como yo le metí el 2. Yo le metí el 2. Dijo, no, eso no, acá estamos en Perú, que es en Minsa. ¿Quién estuvo ahí ese día? Me dijo, yo que estuve ahí, me dijo, la doctora Sara dijo eso, dijo. Le dije, doctor, pero estoy seguro que la doctora no hizo nada. Búscalo, me estoy escuchando en el carro, me dijo, la doctora Sara. No dijo nada. Es más, dijo, hay esquemas, los recomendados por el AUD, lo recomiendo AUD es el esquema 2 y el esquema 3. Vean esos esquemas. Le digo eso, doctor, no me puedo dar la razón. Doctor, pero ahí está el 2, digo, el 2. Entonces, no sé cómo lo veríamos esto. ¿Usted qué dice? Léalo, si quieren, no me estoy mintiendo. Pero ahí Harry ¿dónde está? Vemos estenomegalia, pensar en otro, indica otro síndrome mieloproliferativo. Pero como dice, no, medicina basada en evidencia, que es el acto de reclamable, le demos ahí en el propio. De todas formas. No, pero si ven la clínica del paciente y obviamente no tiene nada más y me está llevando por trombosis esencial, no veo que mató a otra cosa. Claro, no veo otra cosa porque no tiene estenomegalia. La anemia rara y puede haber una leve leucocitosis, sobre todo en neutrofilia. Hay una falsa hiperpotasemia, ¿no? ¿Se acuerdan de los diagnósticos que ponía la doctora Vilma Sánchez? No, Vilma Santibáñez. Con estos cuadros enormes de hiperpotasemia y hipopotasemia. Y dentro de la hiperpotasemia salió por acá uno, ¿no? La falsa hiperpotasemia cuando veo muchas células, no solamente plaquetas, sino glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, al tener el tubito empiezan a analizarse y empiezan a liberar todo el potasio. Entonces, el tubito está con hiperpotasemia, pero no el paciente. Pero cuando veo el análisis digo, ese paciente tiene potasio elevado. No, porque no tiene clínica, o sea, no está haciendo arritmias, no tiene ningún trastorno cardiológico. Entonces, es una falsa hiperpotasemia. El TP y el TTPA son normales, pero lo que sí hay es tiempo de sangre incrementado. ¿Por qué? Porque hay disfunción plaquetaria, ¿no? Esas plaquetas que salen, no que salgan todas con la totalidad de disfunciones, no salen a nombre, salen así a media caña nada más. Y en la médula ósea hay hiperplasia de los megacariotitos evidentemente,
el hierro puede indicar una policytemia vera. Que haya una deficiencia de hierro, o sea, que haya deficiencia de hierro me esté indicando que haya policytemia vera, obviamente por el consumo de la eritrocitosis no excesiva. Y nada más, como le dije, era bastante directo, bastante sencillo. Al menos en estas dos últimas teorías sí nos podría orientar la clínica, ¿no? En el tema de las trombocitopenias. Y acá en la trombocitosis solamente diferenciar, ¿no? Si es reactiva o secundaria y si es esta que es el microproliferativo como si trombosis diferencial. ¿No? ¿Por qué te llegaría un paciente con trombocitosis? ¿Por factores de isquemia? ¿Por qué llegaría el paciente? Claro, el libro lo menciona y dice que la mayoría de pacientes diga, o sea, se descubre una trombocitosis dentro de la trombocitosis inicial como que de rutina, de chequeos, es algo ambiental. Claro, trombocitosis, porque dice que la mayoría son asintomáticos. La mayoría son asintomáticos, ellos no requieren tratamiento. Claro, ya es. Exacto, podría venir el paciente con hidromelalgia, con signos de trombosis, tanto cerebro, riñón, hígado, ¿no? Eso es lo que veríamos físicamente, ¿no? La hidromelalgia es importante ver eso, ¿no? También pues, todo es explicado aparte de hiperviscosidad por los estudios de trombosis. ¿Y qué más? ¿Cómo se debe ver un paciente así? Con trombocitosis esencial. Básicamente eso, ¿ah? Básicamente eso y empezar, como te digo, el diagnóstico por exclusión. Ver si tiene, no sé, si tiene eritrocitosis, ya me aleja, si tiene policytemia vera, ¿no? Ya dos, que me dice pensar, ya dos no mucho, porque ya dos, como le dije, solamente es 50%, pero es parte del diagnóstico según OMS. ¿Alguna pregunta, chicos? Mire, si pasamos este examen de hematología, ya no mata nada, ¿no? No mata nada. No, cirugía. No, sí, pues yo creo que sí, o sea, si le hacemos bien ese examen ya no creo que el reumato se lo complique. Sobre todo, como hemos mencionado desde un principio, cuando comenzamos la primera repasito de Marón, la idea es no quedarse solamente con eso. Ustedes van y esperen en su casa bastante. Estudian, repasen, o sea, no se queden solamente con eso, solamente esto es como que Marón les está enseñando cómo él estudiaría, ¿no? Cómo él vería las cosas, ¿no? Leucemia, cómo él vería, ¿no? Entonces, esas cosas que las que nosotros más creemos que podrían venir, ¿no? Porque hablamos un poco con el doctor Alfonso de pasar eso, ¿no? Pero no significa que se queden con eso. Porque ha habido gente, por ejemplo, no, yo les digo, antes de que se vayan, sin alusión personal, nada, o sea, que se quedan con eso, y no es una idea. Vayan y le repasen por tu cuello, o sea, hay una posibilidad de que se opere. Pues esa del doctor Alfonso es impredecible. Entonces no debo decir, y sobre todo por los pacientes. Y ahora Solo es. De acá, acá. Son las música de ayer. ¿Ya videos o nada?
Keila, Keila. No, pues si tenemos clase. Oye, pásame la